Hola, me llamo Olwin Velázquez, soy entrenador de calistenia y el día de hoy les voy a mostrar un calentamiento enfocado a front lever. También lo pueden usar para hacer dominadas, pero está enfocado principalmente en el front lever. Deben hacer primero un calentamiento general para cualquier entrenamiento de calistenia. Tengo varios videos que les dejaré los links en la descripción del video. Comenzamos. Lo primero sería hacer unos curls en el aire, imaginando que tenemos unas mancuernas o unas bandas. Podemos hacer entre 10 a 15 repeticiones. Luego de esto vamos a hacer unas rotaciones de codos. Podemos hacer 10 a 15 hacia un lado y 10 o 15 hacia el otro lado. Luego podemos hacer unos remos y empujes imaginarios. Es como si estuviéramos imaginando que tenemos una cuerda, una banda, o si tenemos estamos en una máquina de entrenamientos. La idea es hacer toda la retracción hacia atrás y la extensión hacia adelante. De estas también hacemos unas 10 a 15 repeticiones. Hacemos dos series de cada uno de los ejercicios, así que vamos y hacemos otra vuelta. Esto lo podemos hacer uno por uno o podemos hacer los dos al mismo tiempo. En verdad no hay mucha diferencia. Lo principal que pienso que es hacerlo uno por uno es que te enfocas en el movimiento de un brazo si quieres hacerlo, y lo importante o lo bueno de hacer los dos al mismo tiempo es que terminas más rápido. Igual con los movimientos del brazo, de codos, puedes hacerlos de uno en uno o hacerlos los dos al mismo tiempo. Sinceramente, yo siempre trato de hacer las dos cosas al mismo tiempo, ya que como son ejercicios fáciles de calentamiento, no implican una concentración máxima que necesites enfocarte en cada uno de tus extremidades de manera individual. Falta remos y empujes. Igual en este pudieras hacer uno y uno para atrás, uno para adelante, uno para atrás. Lo importante es hacer la protección y la retracción. Igualmente, estos prefiero hacerlos los dos juntos. Si entrenas calistenia, principalmente hacemos el movimiento usando ambas manos, así que igual sirve hacerlo los dos al mismo tiempo. Si eres de los que entrenan al gym y hacen movimientos separando las extremidades o individualizando las extremidades, puedes hacerlo uno por uno, ya depende de ti. Ahora la idea es pasar del entrenamiento sin nada a un entrenamiento con la banda, un calentamiento. Entonces vamos a optar por colocamos una banda en un lugar donde lo podemos soportar, fijar como una columna, una banda delgada. Esta la llamamos en calistenia banda ultra delgada, mide aproximadamente unos 7 milímetros de grosor. Si no, hay otra popular también que es de color rojo, que es la banda delgada de 13 milímetros, que también la puedes usar. Aquí vamos a empezar haciendo remos.
Igual vamos a hacer unas 10 a 15. Cambiamos y ahora vamos a hacer curl de bíceps con la banda. Podemos hacerlo igual de manera individual o de manera conjunta. Otra que podemos hacer son jalones de brazos hacia abajo. La idea aquí nos podemos inclinar un poco para tensar un poco la cuerda, y la idea sería bajar, tensarla lo que te sea relativamente fácil de llegar hasta abajo. Aquí yo necesito un poco más y haces todo el movimiento. También lo puedes hacer parado, pero si te agachas un poco empiezas desde más arriba, entonces ya depende de cómo quieras hacerlo. Igual la postura de front es básicamente así, pero agarrado de la barra. Entonces puedes hacer este movimiento o puedes hacerlo así, tratando de mantener la espalda un poco recta. Lo otro que también podemos hacer son mantenciones de la retracción. Entonces sería retraes y mantienes aproximadamente unos 7 segundos, sueltas 5 a 7 segundos y vuelves otra vez 5 a 7 segundos. Volvemos a repetir el procedimiento, que sería remos, cuatro, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estos también puedes hacerlo individualmente. Pues si vas a entrenar con agarre supino, puedes hacerlo con agarre supino. Normalmente se entrena, lo puedes hacer con agarre neutro si no sabes que vas a entrenar, o con agarre prono. O puedes hacer una serie en supino y otra en prono. Y ahí depende de tu preferencia. Ahora vamos de nuevo con los curls de bíceps. Prefiero hacerlos juntos. Con la banda tienes que estar atento de que esté nivelada o del largo parejo. Trata de poner tu pie en el medio de la banda para que quede más o menos de la misma resistencia o largo la banda. Bien, faltan las bajadas de brazo o jalones de brazo. Vamos a hacerlos extendidos. Aquí podemos tratar de poner una postura de front y bajamos. Puedes hacerlo como yo lo estoy haciendo, sujetándome en unas paralelas o en una columna, o donde puedas hacerlo. Bien, y faltan las mantenciones de remos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bien. Después de esto,
Después de esto pasamos a los ejercicios con la barra, que serían las australianas. Igual, aquí podemos hacer unas 10 repeticiones, procurando extender y llegar hasta arriba cuando volvamos a subir. Descansamos un poco, si quieres esperas, descansas un minuto y vuelves a hacer las 10, o puedes pasar a otro ejercicio mientras, que puede ser el tuck de front en este caso, mantenciones de tuck de front. Entonces 1, 2, 3, 4, 5. Entre 3 a 5 segundos pudiera ser una mantención. Descansamos un poquito y volvemos a repetir. Vamos a ver cuánto nos toma el calentamiento. Así ya sabes, lo estoy haciendo sin pausa el video para que puedas ver realmente todo lo que toma. Y también pudieras reproducir el video mientras estás haciendo el calentamiento. Así lo usas como guía para cuando vayas a entrenar. Hacemos nuevamente australianas. Pudiera ser la misma en agarre prono, o si no, en agarre supino. Recordar que el agarre prono es cuando tienes la mano por encima de la barra, y el agarre supino es cuando colocas la mano por debajo de la barra. Ahí sería la diferencia. También puedes hacerlo con el dedo sujetando de manera oponible, o con el dedo en la misma línea que los otros dedos. Yo recomiendo siempre tratar de agarrar la barra con de manera pinza, este sería el agarre completo. Pero si te incomoda, a veces a uno le incomoda la barra, lo puedes agarrar, por lo menos en el agarre supino es mejor a veces hacer el agarre abierto en vez de hacerlo cerrado. Bien, vamos a intentar acá con el agarre abierto y hacemos igual de 10 a 15 repeticiones. Yo estoy haciendo 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien. Tuck de front. Este normalmente se hace con el agarre prono. 1, 2, 3, 4, 5. Bien. Descansamos un poco más. Ahora vamos a hacer, mientras descansamos de las partes de los jalones, voy a mover la cámara un poco hacia abajo y vamos a hacer aquí las que se llaman hip thrust o puentes. Lo hacemos en la colchoneta o en el suelo o en el pasto, depende de donde estés. Y la idea acá serían podemos hacer una serie de repes hacia arriba. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y en la décima podemos mantener un poco, unos 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5.
Descansamos un poco. Si quieres hacerlas más difícil, las puedes hacer con el pie extendido y hacerlas a una sola pierna, así. Pero como estamos calentando, la idea es activar el cuerpo, ponerlo listo para el entrenamiento, el calentamiento. Recuerda que es una fase del entrenamiento. Entonces esta primera fase es para activar los músculos, se pudiera decir, que estén preparados a que viene la fase ruda, que es la que normalmente se llama el entrenamiento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y mantenemos aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Bien. Descansamos un poco y ya nos quedarían hacer unos 2 ejercicios más, que serían retracciones escapulares en tuck de front y como ejercicio extra, si es que vas a hacer si vas a hacer solo front lever, mantenciones, lo puedes dejar hasta ahí. Pero si estás practicando para hacer pull-ups en la postura de front, podemos hacer las pull-ups en front lever en forma de L. Es como un tuck, pero un poco más fácil. Déjame ver si acomodo la cámara para que salga. Aquí creo que está casi bien. Vamos a subir un poquito acá. Bien. Vamos a hacer la depresión, retracción, sería retracción escapular. No recuerdo si dije depresión, pero sería retracción escapular en la postura de tuck. Entonces nos colocamos en tuck y hacemos unas depresiones, unas retracciones, perdón. Normalmente uno se confunde con estos términos: protección, retracción, depresión, elevación, pero bueno, no somos perfectos y vamos aprendiendo poco a poco. Descansamos un poco. La idea es, cuando estás haciendo la mantención, hacer la retracción. Esto sería lo que estoy haciendo yo cuando estoy colgado acá en la barra. Tres, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, si solo vas a practicar front lever, mantenciones, lo dejarías hasta acá. Como te había dicho antes, si quieres calentar un poco más, que vas a entrenar front lever pull-ups, ya sea con bandas, sin bandas, en las progresiones a una pierna, te recomiendo hacer o algunas dominadas, pero más directamente serían estas L pull-ups en front lever. La idea es colocarse parecido a la posición de tuck, pero subes las piernas y tratas de hacer unas 6. Bien. Estas son relativamente fáciles, pero ya se ponen más difícil que lo anterior que habíamos hecho, más fáciles, más difíciles que unas australianas.
Entonces, lo ideal no es como hacer demasiadas porque ya sí va a ser un entrenamiento, una parte fuerte. Entonces, esta sería como la transición hacia, hacia el entrenamiento que vas a hacer. Descansamos, hacemos otra. 1, 2, si puedes llegar arriba, llega hasta arriba. 3, 4, 5, 6. Bien, ahí ya estaríamos bien activos, con el cuerpo listo para empezar la fase ruda del entrenamiento, que serían front lever pull-ups. Entonces, con esto terminamos por ahora. Espero te sirva de utilidad, lo apliques en tus entrenamientos. Recuerda la importancia de calentar, la fase de calentamiento, muy importante para reducir el riesgo de lesiones. No significa que nunca te vas a lesionar, pero va a reducir de gran manera el riesgo de lesionarte. Ya sabes, si te fue de utilidad, recuerda suscribirte, darle like, comentar. Si tienes algunas preguntas, déjalas en los comentarios y comparte a quien creas que le sirva este video. Nos vemos en un próximo entrenamiento. Bueno, yo voy a seguir entrenando, pero nos vemos en el otro video. Chao.